Parashá Coré, número 16, 1 al 18, 32. ¿Qué le pasó a Coré? ¿Qué tomó Coré? Estas últimas semanas hemos visto a Israel quejarse una y otra vez, pero nunca antes vimos el intento de socavar y deshacerse de sus líderes. Con mucho descaro, Coré y sus seguidores, sus séquitos, le dicen audazmente a Moisés y a Aarón que ya han asumido demasiado su papel. Se pasaron de la línea. Después del pecado de los espías, el pueblo recibió un castigo devastador. Toda la congregación fue condenada a vagar por el desierto hasta morir. ¡Qué gran tragedia! Ya nunca verían más la tierra de Israel. Y la gente ya había digerido ese mensaje. Cuando oyeron de su destino, se lamentaron muchísimo y ellos declararon que habían pecado. Sin embargo, en la porción que estamos discutiendo hoy, Coré, ellos continúan adelante como que si nada hubiera sucedido, como que si nunca hubieran sido castigados y nunca hubieran sido aprendido sus lecciones que habían pasado. No ha pasado nada. Actuaban como que sin nada. Después de todo lo que ha sucedido con el castigo de los espías, con esta noticia ya no van a entrar. La generación del desierto ya no va a entrar. Y ahora están actuando como que sin nada. Coré y 250 personas vuelven a la carga. Y esta vez desafiando al liderazgo de Israel, a Moisés y a Aarón. En cierto modo parece un golpe interno, muy íntimo, ya que Coré, quien lidera la operación, es de la familia de los levitas que se encargan de la conducción y el administración y servicio del tabernáculo. ¿Cómo es posible que este Coré, estando muy cerca, dentro del grupo pequeño de Moisés, olvidaron rápidamente lo que les acaba de pasar? Pero Coré definitivamente tuvo muchas quejas. La Torah nunca declara lo que se propuso en su lugar, pero cuando vamos leyendo, nos damos cuenta de cuántos detalles importantes parecen faltar. La porción de Coré comienza con el versículo que parece gramaticalmente incorrecto. Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, tomó a Datán y Abiram, y los hijos de Eliab y Aón ben Pelet, de los hijos de Rubén. Esta oración de apertura simplemente dice que Coré tomó, sin explicar qué tomó. Aquí yo señalé A en un circulito, que ha sido añadido por los traductores. Este versículo es muy ambiguo y por eso le pusieron esa A. Y esto provoca a los comentaristas a ofrecer una interpretación, una serie de interpretaciones. Por ejemplo, uno dice que Coré se llevó a sí mismo a un lado diferente. O sea, se tomó a sí mismo.
Otro dice que Coré tomó un consejo en su corazón. Otro dice que tomó a otras personas. Otro dice que tomó a 250 líderes nacionales. Otros que tomó a Datán y a Abiram. Casi todas las traducciones de este versículo intentan improvisar de una forma u otra el versículo para darle algún sentido, porque en español se le agregó tomó a Datán y Abiram, y al leerlo no pareciera que nosotros tuviéramos ningún conflicto al leerlo, porque gramaticalmente está completo, pero en el original no está completo. Entonces eso es una causa de controversia. Sea la interpretación que sea, es de preguntarse por qué Coré comienza esta porción de una manera ambigua y extraña. También cabe decir que Coré, que es el nombre de la porción, es muy interesante el nombre. O sea, normalmente lo, las porciones de la Biblia no llevan el nombre de la persona, como es el caso de Coré o el caso de Yitro. Y el hecho de que el nombre sea mencionado es importantísimo, en mi opinión. Coré, que es una persona que no se ganó un título de honor en, en la tierra de Israel o delante de Dios o delante del pueblo de Israel, que no se ha ganado un título de honor. Creo que Dios toma su nombre para que nosotros aprendamos de sus acciones, de lo que pasó con él. Bueno, regresando a lo ambiguo del inicio, que es este versículo inicial que le falta algo para volverlo gramaticalmente correcto. Debe haber una razón por que la Torá describa esta ambigüedad, esta incidencia. Definitivamente que es una estrategia deliberada transmitir esta oración con el objetivo de transmitir un mensaje más profundo. Entonces comencemos viendo el capítulo 16 de Bamidbar en el desierto, prestando especialmente atención a las quejas de Coré. Leyendo superficialmente lo que parece que Coré, Datán y Abiram y los 250 hombres más se unen detrás de un objetivo común, este objetivo principal, es criticar el liderazgo de Moisés y Aarón, convocando a una protesta para demostrar una oposición colectiva. Leamos el versículo 3, que dice: se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya basta de vosotros, ¿por qué todos los que están en la asamblea son santos? Ya basta, ya se cruzaron la línea. Todos los que están en la asamblea son santos. Todos los que están en el pueblo son santos. El pueblo en completo es santo. Jehová también está en medio de ellos. ¿Por qué os enaltecéis sobre la congregación de Jehová? Y este es el argumento. Este es el argumento inicial. Toda la nación es santa. Y Dios está entre ellos. Entonces, si todos somos santos, ¿por qué ustedes han escogido elevarse sobre el resto del pueblo de Dios? La verdad es que es interesante este inicio de por qué están siendo acusados de esta forma.
Es muy interesante. Es evidentemente que en la mentalidad del pueblo no está el, el concepto de unión de que Jehová dio autoridad a Moisés y a Aarón a que ellos presidieran. Y esa parte es evidente que no está clara, porque es evidente, o sea, no es lógico, no es natural pensar. Eh, Hay quienes dicen que Moisés era como un Elohim. O sea, la Biblia lo dice, pero es interesante ese comentario porque no es solamente, lo ven como un Elohim, pero ven que es un hombre también. Pero vamos a tocar ese tema más adelante. Aquí se está atacando la idea de que Moisés y Aarón han estado ahí para ellos desde el inicio y que ya es tiempo de que ellos dejen su puesto. Y no solo es audaz el contenido de la denuncia, también lo es el momento que escogieron para hacerla, ya que no es la primera historia. El evento del pecado de los espías y la secuela todavía está muy reciente. Acaban de recibir la noticia de que no van a entrar a la tierra prometida. Aquí se cayó una gran promesa delante de ellos. Esto es un golpe duro para la generación del desierto, para la gente que se quejó. Pero ahorita están actuando, bueno, ¿y ustedes por qué se están pasando de la línea? Como que si no hubieran recibido esa gran sentencia de parte de Dios. Dios escogió a esta generación para que no entrara. Es tremendo, es duro. Y ahora están reclamándole a Moisés para decirle, ¿y ustedes quiénes se creen? ¿Por qué se creen tan espirituales? Queremos nuevas elecciones. Queremos que renuncien. Queremos elecciones democráticas. Queremos tomar su lugar. Están exigiendo simplemente igualdad espiritual. ¿Acaso son manifestantes espontáneos con ganas de molestar? Pues en esta confrontación inicial, Moisés ofrece, bueno, ustedes están en desacuerdo, hagamos una prueba, que suena al principio como algún tipo de enfrentamiento. En Números 16, 4, 7 leemos. Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo. O sea, para Moisés fue un shock que la gente estuviera confrontándolo después de haber pasado lo que sucedió con esta fuerza, de esta forma. Si yo fuera Moisés, yo pensaría, esto no suena bien y esto va a terminar muy mal. Y él cae sobre su rostro. Y habló Coré a todo su séquito, a todos los que le seguían diciendo, mañana Jehová hará saber, habló a Coré, Moisés, y le dijo, mañana Jehová hará saber a quién le pertenece. Quién le pertenece al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. Haced esto y tomaos los incensarios, Coré y todo tu séquito. Y esta es la parte donde digo yo que interesante, porque mañana Jehová habrá saber quién le pertenece. O sea, aquí hay como un desconecte en la línea de mando, eh, como que la gente no sabe distinguir. Por eso hice ese comentario de que veían como que si
Moisés estaba poniéndose en los zapatos de Jehová, que en cierta forma sí, porque es un embajador, pero como que esa parte de ser un embajador o un representante de Dios delante del pueblo, como que ellos no ven bien eso, como que hay algún tipo de desconexión por la forma en que ellos están abordando la situación. Entonces en el 6 dice, tomaos, haced esto, tomaos los incensarios, coré todo tu séquito y mañana poned en ellos el fuego y echad incienso en la presencia de Jehová. Y sucederá que el hombre a quien Jehová escoja, ese será santo. Esto será suficiente, oh hijos de Leví. Tremendo. Aquí está. Lo primero que brinca, lo primero que salta a mi mente, a la mía, es Moisés les está poniendo la prueba de Nadab y Abiú. No puede ser. Es lo que salta a mi mente. Bueno, al examinar los detalles de esta prueba, deberíamos poder llegar a esa conclusión más precisa con respecto a la razón de la queja. Entonces, leamos con atención los versículos que describen la iniciativa de Moisés. Mañana, Jehová hará saber a quién le pertenece y el que ha escogido. Haced esto, tomad los incensarios, Coré y todo tu séquito, poned en ellos fuego y echad incienso, el Ketoret, delante de Dios, es decir, en el tabernáculo. Y sucederá que el hombre a quien Jehová escoja, ese será Kadosh. O sea, obviamente el término Kadosh como que todavía no es claro para ellos. Sabemos, o sea, nosotros que 3.000 años, no, 5.000 años más tarde, o 3.000 y pico de años más tarde, 3.200 años más tarde, etcétera. Sabemos la historia. Pero ellos como que no tienen eso claro. Ellos no tienen claro que están desafiando a Jehová. Es como que no han llegado a conectar con él. Y, y, y han puesto a Moisés como la figura que ellos necesitan para ser dirigidos. Voy a decir una especie, como que si ven a Moisés, si me han seguido con la historia de el becerro de oro, como que si Moisés y el becerro de oro fueran sinónimos. O sea, tienen que saber la historia que conté para poder entender. En otras palabras, Elohim, haznos un Elohim, porque fue lo que le dijeron a Aarón, haznos un Elohim para que le sigamos. Y ven a Moisés como un Elohim, pero ya este Elohim ya se pasó la raya. O sea, es ahí donde pienso yo, ahí se ve ese conflicto que ellos podían tener. Entonces sigue sin estar claro el propósito preciso de esta prueba del incienso. Todavía no sabemos pero primero discutamos lo que esta prueba no puede ser. No puede ser una prueba para determinar a quién verdaderamente Dios ha elegido para ser el líder del pueblo de Israel, porque de ser así, solo sería aceptable una ofrenda. Y tanto Moisés como Aarón deberían participar en ella. Además, si esto es simplemente un enfrentamiento entre Moisés y Coré, ¿por qué deberían participar los 250 hombres más?
lo más probable es que el propósito de esta prueba sea determinar a quién se le ha otorgado el derecho de ofrecer los korbanot, las ofrendas. Esto explicaría por qué Aarón, con la exclusión de Moisés, participaría junto a los 250 hombres, ya que un posible resultado de esta prueba sería que Dios aceptara las ofrendas de todos, como todos son santos según ellos, o algunos de los participantes. En otras palabras, el propósito de la prueba del incienso es determinar, la prueba del incienso es determinar la validez de la afirmación de Coré, de que todo el pueblo de Israel es santo. Todo el pueblo de Israel es santo. Pero como leímos en el capítulo 3, se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de la asamblea son santos. Y Jehová también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Jehová? Ya basta de vosotros. Toda la asamblea es santa. O sea, básicamente lo que está diciendo aquí en nuestra asamblea, todos somos escogidos. Dios nos escogió a todos, no solo a ustedes. Todos tenemos derecho de llegar a ofrecer. Todos tenemos derecho de estar cerca de Dios. O sea, en el fondo hay un deseo que yo tengo. Yo quiero estar cerca de Dios. Y por esta razón a todos se les debe permitir ofrecer esas ofrendas como ellos están exigiendo. Todo lo que Moisés está sugiriendo es que Coré y sus 250 seguidores deberían intentarlo. Muy bien. O sea, en la cabeza de Moisés no hay ningún problema, pero en la cabeza de ellos evidentemente tienen ese problema. No lo dice, no lo implica la Torá, pero luce como que todo esto es un gran intento por destronar el liderazgo de Moisés para retornar a Egipto, como era lo que se quejaron anteriormente. Si Dios acepta estas ofrendas, se probaría que Coré está en lo correcto. Si no, entonces se probaría lo contrario. Igualdad espiritual, simplemente necesitamos escuchar la segunda respuesta de Moisés a Coré. Moisés le dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, a servir en la hora del tabernáculo de Jehová, manteneros al frente de la asamblea para ministrarles? A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos hijos de Leví, pero ahora pretendéis también sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra Jehová que os habéis confabulado. Pues, ¿qué es a Aarón para que murmuréis contra él? O sea, aquí hay una censura. Aquí están tratando de ponerle un jaque a, a ellos. Y esta censura de los hijos de Leví, especialmente la frase, también buscáis sacerdocio, pero si ellos ya están cerca, ellos no están así muy alejados, ellos están muy cerca. Ellos están ya es un privilegio estar cerca. Por eso es que esto es tremendo, porque ellos quieren entrar a lo más profundo del tabernáculo de una forma
que Dios no ha aprobado, sin santidad. Y esa es la parte complicada. No aprecian la santidad. Entonces, estos opositores exigen que a cualquiera que desee, solo por el hecho de desearlo, se les permita acercarse a Dios con las ofrendas, porque todos los miembros de Israel son espiritualmente iguales. La asamblea es una, dicen ellos. Entonces, se rebelaron contra Moisés. Se rebelaron contra Moisés. Ya basta, de nuevo, de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos. Y Jehová también está en medio de ellos. Entonces esto también explica por qué esta censura adicional se dirige específicamente a los hijos de Leví. Esta parte del problema está dirigida a los hijos de Leví. ¿Sí? O sea, y es tremendo, es el grupo esencial del tabernáculo. La crítica de Moisés se centra en la hipocresía de estos levitas, porque si ellos estaban tan preocupados por la posibilidad de desigualdad espiritual, ¿por qué no se quejaron antes, cuando ellos mismos fueron elegidos sobre cualquier tribu para llevar el tabernáculo? Dios vino y le dijo, ok, ustedes específicamente van a tener una función especial. ¿Y por qué? Y si ahora están diciendo, todos son santos. Bueno, entonces, no, Señor, ¿por qué nos das a nosotros ese privilegio? No, todos tenemos privilegio de llevar esa cercanía hacia ti, de conducirnos como sacerdotes o estar más cerca de ti. No, Señor, ese es privilegio de todos. Ellos nunca dijeron eso. Entonces, desconformes creyeron que la limitación de ofrecer ese incienso, que era exclusivo, mejor dicho, esas ofrendas que son la ofrenda, particularmente la ofrenda del día de expiación, que es exclusivo para Aarón y para la familia de él, y que eso provenía de puro nepotismo, más que de un mandato divino. O sea, aquí ellos están tratando de hacer tropezar el liderazgo, no están haciendo una demostración en contra de Dios, pero sí en contra del liderazgo que Dios escogió, que es igual, están en contra de Dios. Por lo tanto, esta prueba de los inciensos, como sugiere Moisés, va a determinar quién ha sido habilitado para presentar las ofrendas. Es una atribución solo otorgada a Aarón y a sus familiares cercanos, o cualquiera de los demás puede hacerlo. En el versículo 16 del capítulo 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito preséntense mañana delante de Jehová, tú y ellos, y tomen cada uno su incensario, pongan su incienso en ellos, acérquense delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón, y cada uno con su incensario. O sea, a mí me surge la idea de que a Moisés no hubiera dicho eso, o sea, no le hubiera dicho a uno, a X, mira, trae un incensario delante de Dios, sabiendo lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Que ellos hicieron una ofrenda de un fuego extraño que Dios no había
pedido. Ese fue el problema. Dios no pidió eso. Mucho menos lo que va a pasar hoy. O sea, lo que viene, imagínense. Ahora, aquí es evidente que hay dos grupos. Aquí veamos el grupo 2. Hasta este punto nos da la impresión de que todos los mencionados anteriormente, es decir, Coré, Natatán, Abiram y los 250, son parte de esta protesta. Por lo tanto, sería de esperar que todos ellos participen en el duelo. Sin embargo, a medida que continúa la narración, comienza a surgir una imagen diferente. Pareciera que al inicio todos están juntos, pero a medida que vamos leyendo, vamos viendo que son dos grupos. En el versículo 12, que Datán y Abiram por alguna razón se destacan, dice, Moisés envió a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Momento, ok, aquí se está dirigiendo a este grupo. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel, tremendo, refiriéndose a Egipto, para hacernos morir en el desierto. Esta es como una de las cosas. Yo puedo ver que aquí es uno de sus temas principales. Es poco que nos hayas hecho subir de esa tierra que fluye leche y miel, que para ellos es Egipto, para hacernos morir en el desierto. Y además que pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? Pues no iremos. Y esto es lo que está diciendo. ¿Por qué Moisés debe enviar por Datán y Abiram? ¿No eran ellos parte del enfrentamiento inicial con Coré y la compañía que se reunieron por primera vez contra Moisés? Eso lo vimos en el versículo 2 y 3. Cuando se rebelaron contra Moisés con 250 hombres, los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre, personas muy importantes entre el pueblo, se rebelaron contra Moisés y les dijeron, ya basta de vosotros. Entonces, además, ¿con qué propósito lo llama Moisés? ¿Quiere que participen en una prueba del incienso? No está muy claro qué está pasando. Sin embargo, su respuesta a Moisés, no iremos, ya sugiere que Datán y Abiram podrían ser un grupo independiente. Uno va a llegar y otros no van a llegar. O sea, aquí ya se ve hay dos grupitos, dualidad. Por otro lado, ellos deciden permanecer en su propio campamento. Unos llegan y otros no llegan. No olvidemos que este grupo, que son de la tribu de Rubén, se niegan incluso a acercarse a la tienda de reunión, donde será la prueba del inicio, de la prueba del incienso, el Ketoret. Además de la censura que mostraron a Moisés, que acompañó su respuesta a la convocatoria. Queda bastante claro que Datán y Abiram tienen una agenda distinta y, como veremos más adelante, es una agenda política y no están interesados en el aspecto que ya se empezó a tratar de igualdad espiritual. Todos somos santos. Ellos no están en esa línea. En el versículo 13 y 14 de Números, que les dijo, es poco que hayáis hecho subir
de una tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a Egipto, para hacernos morir en el desierto y pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Aquí se ve que están buscando más la línea de ese argumento que es política. Tampoco nos has introducido a la tierra. En es este descarado desafío al llamamiento de Moisés, Datán y Abiram rechazan totalmente su liderazgo político de Moisés, porque Moisés tenía el mandato de llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos, como no van a llegar, ellos ya están acercándose al liderazgo de Moisés y buscando ese liderazgo. A sus ojos, Moisés fracasó como líder de la nación, porque cuando los israelitas aceptaron por primera vez a Moisés como su líder en Egipto, él mismo prometió llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, y esto está en Éxodo 3, 16, 17, donde dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y os he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fariseo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y también en el capítulo 4, versículos 30 y 31, que dice: luego habló a Aarón todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés e hizo señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Jehová se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. O sea, ellos estaban en eso. O sea, esa es la gran promesa. O sea, es obvio que esa promesa viene desde esta época y muy enraizada en su corazón. Pero ahora que Moisés ha informado a Israel que no van a entrar en la tierra prometida, por lo menos la generación del desierto, ya no está en el horizonte esa promesa. Datán y Abiram y muy probablemente muchos otros la rechazaron inmediatamente y rechazan la legitimidad del liderazgo y autoridad de Moisés. Entonces, aquí es donde difieren drásticamente de la objeción inicial de Coré al sacerdocio. Coré y los 250 hombres desafían ese estatus exclusivo de Aarón, pero nunca cuestionan el liderazgo de Moisés. Entonces aquí se deja ver esos dos grupitos. En la confrontación inicial, todos estuvieron de acuerdo con la prueba que el mismo Moisés planteó. O sea, al inicio todos sí, pero a la hora de mandarlos a llamar, Datán y Abiram desafiaron a Moisés y dijeron: nosotros no vamos. Entonces Moisés ora. La prueba concluyente se ve en la reacción inmediata de Moisés a la queja de Datán y Abiram. Entonces Moisés se enardeció de gran manera y dijo a Jehová: no acepte su ofrenda. Al Teifem el Minhatam. Yo he tomado de ellos, no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, Señor, no lo aceptes. Y al Teifen el Minhatam. No aceptes su ofrenda. Esa es la oración, pero vamos a Minhatam, vamos a revisar esa palabra porque es muy importante. Está traducida como ofrenda. Y Moisés dice: yo no he sido corrupto.
No he tomado nada de ellos y no me he corrompido. Mi corazón está limpio. Entonces, a primera vista parece que Moisés ahora le ruega a Dios que no acepte esas ofrendas de incienso. Sin embargo, esto no puede ser por dos razones. Si Datán y Abiram eligieron no participar en la prueba del incienso, entonces, ¿por qué Moisés le pide a Dios que no aceptara una ofrenda que ni siquiera ellos están trayendo? O sea que aquí, muy interesante. Y la palabra hebrea minhatam se refiere a una ofrenda de comida. Eso se puede ver en el versículo, en capítulo 2 de Levítico, o también puede ser un tipo de regalo como dice en Génesis. Y vamos a ver en Génesis, en el 32:13, y dice, pernoctó allí aquella noche Jacob y de lo que le vino a mano tomó un presente para su hermano Esaú. Entonces dirás, este presente de tu siervo Jacob enviado para mi señor, para Esaú, y por cierto, él también viene detrás de nosotros. Y esa es la palabra que venimos usando. Era un presente. De ninguna forma está hablando de incienso, o sea, no acepte su presente. Entonces, aquí algunos afirman que esa palabra minhatam de hecho se refiere a las ofrendas del incienso. Otros, con razón, no están de acuerdo porque minhatam es ese presente que también está en esa escritura de Génesis, lo que sugiere que se refiere a algún tipo de oración u ofrenda que pudieran haber ofrecido. Además, la razón por la que Moisés afirma que que no les ha quitado nada, claramente se refiere a que el liderazgo de Moisés ha estado libre de corrupción. Por lo tanto, toda esta oración se relaciona con una queja de Datán y Abiram contra su liderazgo. Moisés simplemente confirma con Dios su legitimidad, su transparencia como líder, que fue divinamente asignado él. Dios lo asignó a hacer esa y simplemente Dios está presentándose delante de Dios, confirmando su posición que él se la dio. Moisés recuerda a Dios que ha sido fiel y que nunca abusó de su poder. Está diciendo, Señor, he sido fiel. Yo he sido fiel delante de ti. No hay razón para que ellos vengan y me desplacen. Y yo he sido fiel. Entonces, es obvio, hay dos grupos, hay dos posiciones. Hasta ahora, lo que se ha surgido son dos quejas independientes, planteadas por dos grupos independientes, ubicadas en dos lugares diferentes. El grupo 1, los 250 hombres, el grupo de Coré, protestan por los derechos exclusivos de Aarón sobre el sacerdocio, la quejuna, el sacerdocio. Están listos para su prueba en la tienda de reunión. Nótese cómo la Torá consistentemente se refiere a este grupo como Adat Coré. Así en la Torá ese es el nombre que tiene, Adat Coré. En Números 19:5 dice, 16:5. Y habló a Coré todo su séquito, diciendo, mañana Jehová hará saber a quién le pertenece, al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. En el 6 dice, haced esto, tomaos los incensarios, Coré y todo su séquito. En el 11 dice, tú pues y todo tu séquito es contra Jehová que os habéis confabulado, pues
¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Le está diciendo, ustedes se han confabulado, están enfrentándose contra Jehová. Y esa es la parte que yo digo, o sea, no conocen a Jehová. O sea, si lo conocieran, no lo harían. ¿No les parece? Aquí como que hay una, como que si la figura de Moisés opaca a esta gente. Es como que Moisés es el que a Jehová no lo ven porque Moisés es el que les está impidiendo llegar a la tierra prometida y o regresar a Egipto. El grupo 2, Datán y Abiram, y sus seguidores se quejan contra el liderazgo político de Moisés y se reúnen en el territorio de Rubén. Este lugar se va a llamar más tarde, se conoce en la Torah como Mishkan Kore Datán Be Abiram. Es interesante que usa el nombre Mishkan. Es interesantísimo. Porque Mishkan sabemos que es, o sea, es el tabernáculo. Pero la Torah dice, es como que interesante, un grupo se va al Mishkan, a la tienda de reunión, y el otro grupo se queda en su territorio. O sea que hay dos centros dos cuarteles, dos centros de operación, ¿verdad? En Números 16, del 24 al 27, dice, habla a toda la asamblea diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré, el Mishkan de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de los hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré y de Datán y Abiram, pero Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeños. Es obvio que todos están en la misma oposición. Queda ver cuál es la oposición del oprobio del propio Coré sobre estos dos temas, pero no puede haber duda de que hay dos grupos con dos agendas muy diferentes. Si regresamos al grupo 1 hasta el punto, hasta este punto, entre los primeros 15 versículos de la narración, capítulo 16, aunque es un poco compleja, ha fluido en un orden lógico. Primero presenta ambos grupos, seguido de la presentación de las quejas individuales de cada uno. Pero ahora, por alguna razón, la narración oscila aparentemente al azar entre dos confrontaciones de Moisés con cada uno de los dos grupos. Entonces, como en el 16:16, la narración cambia abruptamente de la respuesta de Moisés a Datán y Abiram, que es el grupo 2. Entonces, de regreso a su confrontación original con el grupo de Coré, Adat Coré, el versículo 16 y 17 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, presentaos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tome cada uno de su incensario y ponga su incienso en ellos, acercados delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú y Aarón cada uno con su incensario. Comparemos esto con
el versículo 5 y 7, donde inicialmente habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana Jehová hará saber a quién le pertenece lo consagrado, hará acercarse al escogido y lo aproximará a él. Haced esto, tomaos incensarios y todo tu séquito, y mañana poned en ellos el fuego y echad el incienso en presencia de Jehová, y sucederá que el hombre a quien Jehová escoja, ese será el Kadosh, el santo. Ese será el escogido. Y esto será suficiente a los hijos de Leví. Entonces luego la lectura continúa describiendo esta confrontación. Y la mañana siguiente, los 250 hombres se reúnen en la tienda de reunión, todos listos, con sus incensarios, mientras Coré reúne una gran multitud para mirar. Pero luego, justo cuando, eso está en el 18, pero cuando en el 19, luego justo cuando esperamos descubrir el resultado de este enfrentamiento, nuevamente encontramos un cambio abrupto en la narrativa. Entonces, retornemos al grupo 2. Precisamente en ese punto crítico de la narración, encontramos un nuevo párrafo que describe la primera intervención directa de Dios en relación con este incidente y en reacción de Moisés y Aarón. El versículo 20 dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, aquí donde hay un cambio abrupto en el flujo, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Y ellos cayeron, ellos no se separaron, así, Señor, pasa adelante y destrúyelo. No, ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Kol ha-eida. Entonces, revisemos estos versículos. O sea, es interesante que cuando Moisés y Aarón caen y se postran delante de Dios, señalan a un hombre como responsable. Y le dice, ¿por qué vas Señor, ¿por qué vas a castigar a toda la congregación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es ese hombre y quién es esa congregación? Entonces revisémoslo más. Cuando es ese hombre, se está hablando de Ish Ehad, ese hombre, y Ha-Eida, la congregación. Ha-Eida se refiere Ish Ehad a Coré, y por tanto Eida se refiere a los 250 hombres congregados, o Ish Ehad se refiere a todo el grupo de quejosos, de manifestantes, es decir, Coré y sus 250 hombres. Y si es así, entonces Eida, Ha-Eida, debe referirse a toda la congregación de Israel, o al menos a un grupo de seguidores de Coré, que se había reunido para observar. O sea, aquí están esas opciones. En el 18 y 19 dice, entonces cada uno tomó su incensario, pusieron en ellos el fuego y echaron incienso y se mantuvieron en la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, la gloria de Jehová se mostró a toda la asamblea. Esta es la parte que yo digo, ¿cómo pueden estas personas ser tan pocos de visión? Jehová se presentó, o sea, hey, momento, ese no es Moisés,
Es Jehová. Además, ¿qué pasó con Datán y Abiram? ¿Deberían haberse considerado también como parte del Ish Echad en la oración de Moisés? Y finalmente, el Eidá se refiere a toda la congregación. ¿Implica esto simplemente a los mirones? Es decir, aquellos que se reunieron para mirar. Y Coré había hecho reunir a todos, Coré mandó a llamar gente, a toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión, a esos mirones. ¿Son esos los Eidá que está diciendo la Torá en este momento? ¿O realmente implica a toda la congregación, incluyendo mujeres y niños, etcétera? Entonces, cómo se entienden estas palabras afecta directamente cómo entendemos la oración de Moisés. Pero ellos cayeron sobre sus rostros. Dios, Dios del espíritu de toda carne. ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Haida. En otras palabras, ¿estaría Moisés pidiéndole a Dios que salve a los 250 hombres de Coré? Si hubiera sido así, entonces Dios no respondió a esa solicitud. O sea, esa oración no contestada. ¿O estaría Moisés pidiéndole a Dios que salve a toda la nación de Coré y de sus 250 hombres? Y si es así, Dios contestó su petición. Entonces veamos cómo responde Dios a esta oración, notando cómo parece confundir totalmente nuestra comprensión de lo que está sucediendo. Y Dios le dijo a Moisés, habla con la congregación y adviérteles. Habla con la Eidá y adviérteles. Retírense del área de Mishkan, Korah, Datán, Abiram. Retírense del área de residencia de Coré, Datán y Abiram. Y el versículo 23 podemos ver que dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la asamblea, habla a la asamblea, diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré, o sea, sepárense de ellos. Y la respuesta de Dios se refiere a un lugar del que nunca antes habíamos oído hablar. O sea, primera vez que se usa la palabra Mishkan, la tienda de Coré, Datán y Abiram. Si leemos en español, pues no hay como, ok, sepárense de la tienda de Coré. Pero aquí le está diciendo del Mishkan de Coré. Que es así como, wow, un momento, ¿por qué se está refiriendo a eso, Mishkan? Y este no puede ser el tabernáculo en sí, sino que la palabra Mishkan en este contexto se refiere al lugar donde ellos viven, es decir, justo donde residen. Dado que Datán y Abiram no llegaron a la prueba del incienso, debemos que concluir que su Mishkan debe estar ubicado en el área de la tribu de Rubén. Lo más probable es que ese sea el sitio que haya servido como cuartel general del partido que puso oposición a Moisés para ese grupo de personas que se habían rebelado abiertamente a ese liderazgo político de Moisés. Con esto en mente, identificamos a qué se refiere como Eidá en la respuesta de la oración de Moisés, donde ahí habla con la asamblea Eidá, su vida alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, para salvar a la asamblea Eidá de ese Ish Echad, de ese hombre. Moisés debe instruir a la asamblea Eidá para que evacúe el área que rodea el Mishkan, Coré, Datán y Abiram, las residencias de ellos que están situadas en
en el campamento de la tribu de Rubén. Entonces la asamblea Eidá podría referirse a ese grupo de personas que se han reunido alrededor de ese lugar. Sin embargo, esta conclusión es bastante desconcertante, ya que solo 5 versículos antes la palabra Eidá se usó para describir a un grupo de personas que se habían reunido alrededor de la tienda de reunión en el Ohel Moed para ver para el enfrentamiento de los incensarios. Entonces, una vez más encontramos cómo la narrativa va saltando entre zona y zona. De un grupo se va para el otro, en el grupo 1 agarra y después del grupo 2, del grupo 2 al grupo 1. Entonces, si vamos leyendo así con cuidado, sí vamos viendo esa distinta afirmación de los grupos. Y recordemos que Moisés debe también emitir una advertencia, o sea, a la asamblea, para que no se acerquen a ese lugar que les está diciendo. Moisés ahora debe dejar el área de la tienda, o sea, donde estaba reunido con el grupo 1, e ir al área donde se encuentra el grupo 2, es decir, al Mishkan, Coré, Datán y Abiram. O sea, Moisés está teniendo un grupo y después tiene que trasladarse al siguiente grupo. En el versículo 25 dice, y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel se fueron tras él. Del grupo 1 se trasladó al grupo 2 y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de los hombres malvados y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Tremendísimo. Tengamos en cuenta que Moisés debe dejar esa ubicación, o sea, ya vimos, él estaba en la tienda de reunión y se traslada con el grupo 1 estaba en la tienda de reunión y se traslada al área 2, voy a decir, ya que estamos usando área 1 y área 2. Vamos a la área del área 2, que es en el campamento de la tribu de Rubén. Este lugar al que la Torah se refiere como Mishkan, Coré, Datán y Beabiram sirve como ese cuartel general de ese partido rebelde que se levantó contra Moisés. Y lo más probable es que ya se haya formado un grupo de liderazgo alternativo en este nuevo centro. Notemos cómo la Torah usa la palabra Mishkan, lugar de residencia, como que es el lugar central donde está ocurriendo esa rebelión que Moisés tiene que ir a atender. Atiende primero en el tabernáculo y se va a atender al segundo. Lo más probable es que en ese término se haya elegido específicamente ese lugar para hacer las estrategias que ellos necesitan para desafiar el liderazgo de Moisés. Entonces están partidos en esos dos lugares. Ya que el grupo 2 desafía el liderazgo de Moisés y no el sacerdocio de Aarón, debe ser Moisés mismo y no Aarón quien confronta a ese grupo. Aarón no acompaña a Moisés. En cambio, permanece en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, preparándose para el enfrentamiento con esos 250 hombres en el grupo 1. Es decir, el grupo que cuestiona el sacerdocio de Aarón. Entonces hay dos grupos, evidentemente hay dos grupos. En este punto, Dios debe probar a los opositores, a los disidentes políticos, que el liderazgo de Moisés fue designado por Dios. Por lo tanto, es Dios mismo debe crear una
nueva forma de castigo. Eh, y es interesante que le llaman una verilla que debe de crear. O sea, es como, aquí estamos hablando algo así tan extraordinario como que un burro hable. O sea, es algo que no... Ok, aquí el burro abrió la boca y le habló a Balaam. Aquí la tierra va a abrir la boca y le va a hablar a toda esta gente. O sea, vemos que son únicos casos, no se repiten y son originales. Dios ocupa algo que no es natural, una sanción sobrenatural. Los que se distancian de ese grupo se van a salvar. Entonces, en el versículo 27 dice, entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, ese es las tiendas de Coré, Datán y Abiram, ese es el Mishkan de Coré, ¿verdad? Es el área específica que ya está señalada. Pero Datán y Abiram salieron erguidos en las entradas de sus tiendas con sus mujeres e hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me envió para hacer todas estas obras. Y no son de mi corazón. Wow, que a mí eso me... Aquí está un hombre que se cae al suelo, pide oración, trata de interceder por ellos. Y en esto van a saber. O sea, aquí obviamente Jehová los está respaldando en una forma sobrenatural. Es algo así como que si se abre el mar rojo otra vez, aquí se abre la tierra. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Jehová no me ha enviado. Pero si Jehová crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Jehová. Y aquí está lo tremendo. O sea, aquí no dice despreciaron a Moisés y a Aarón, a su liderazgo. No, despreciaron a Jehová. Porque no pudieron discernir que el liderazgo de Moisés y Aarón fue un liderazgo dado por él. Y a mí me impresiona tanto porque este era un grupo que estaba alrededor del tabernáculo. Ellos veían la gloria bajar ya varias veces al tabernáculo, veían la relación entre Moisés y Dios y lo despreciaron. El grupo cercano, el grupo interno, desafiaron la santidad de Dios. Y el 31 dice, aconteció que al terminar de haber hablado todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos se partió, fue partido y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas estaban alrededor
huyeron ante sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos traiga a nosotros. Sí. Wow. Ya habíamos visto que el mar abriera su boca y pasara Israel en medio del mar. Ya habían visto que el burro abriera su boca. Y hoy la tierra abre su boca. Y se los traga a todos con sus pertenencias. Dios devora milagrosamente solo a los miembros del grupo 2. Es decir, Datán, Abiram y sus seguidores más acérrimos. Pero, ¿qué pasó mientras tanto con el grupo 1? Adad Coré, es decir, los 250 hombres. La última vez que se mencionaron fue en el versículo 16, 17 al 19, capítulo 16, 17 al 19. Entonces ahora vamos al otro escenario. Dice, y tomó cada uno su incensario, pongo un incienso en ellos. Se acercaron delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos el fuego y le echaron incienso y se mantuvieron en la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la reunión, de la tienda de reunión. Increíble, Coré todavía manda a llamar a gente, vengan a ver lo que vamos a lograr. Aquí vamos a quitar el liderazgo de Aarón, el liderazgo espiritual. Todos son santos, todos. Entonces la gente llegó. Mientras se preparaban para ese enfrentamiento de los incensarios, pero nunca, nunca nos dijeron qué pasó. Por alguna razón, la Torah no nos deja o nos deja en suspenso acerca de su destino hasta el último versículo de esta narración. Y de una manera muy incidental, dice, y salió fuego de Jehová que los consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este versículo final prueba no solo que había dos grupos en dos lugares separados, sino que también había dos formas distintas de castigo. El grupo 1, los 250 hombres en la tienda de reunión fueron consumidos por el fuego. Datán y Abiram y compañía fueron tragados por la tierra, por el suelo. Entonces, ¿dónde está Coré en todo esto? ¿Dónde está? ¿Acaso Coré fue consumido por el fuego del Mishkan junto al grupo 1? ¿O fue tragado por la tierra junto al grupo 2? No, no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. Coré era el político. Debemos entender que su conexión con cada uno de los dos grupos. Antes de comenzar, usemos una tabla para resumir nuestro análisis por un momento. Aquí están los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, sus miembros. Los miembros del grupo 1 eran 250 hombres y el grupo 2, Datán y Abiram y sus seguidores, los que estaban alrededor de su campamento, de su residencia. El reclamo. El grupo 1 estaba reclamando el sacerdocio, el grupo 2 estaba reclamando el liderazgo político. ¿En contra de quién estaban? El grupo 1 estaba en contra de Aarón, el grupo 2 estaba en contra de Moisés. ¿Cuál era su motivación? El grupo 1 buscaban esa igualdad espiritual. El grupo 2 estaba criticando el fracaso del liderazgo de Moisés. ¿Y dónde estaban ubicados? El grupo 1 estaba en la tienda de reunión y el grupo 2 en el campamento de la tribu de Rubén. ¿Cuál fue el castigo? Del grupo 1 fue consumido por el fuego
mientras el grupo 2 fue tragado por la tierra. A primera vista parece que cada grupo tiene alguna base para una queja legítima al cuestionar la restricción del sacerdocio a la familia de Aarón. El grupo 1 afirma su derecho, así como el derecho de los demás a ofrecer las ofrendas en el tabernáculo. O sea, esa distinción fue otorgada específicamente a esa familia, la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón. Y Dios eligió así. Es como los reyes de Israel. Dios eligió a la tribu de Judá para que los reyes salieran de ahí, para que el Mesías viniera de ahí. O sea, es algo que ya Dios fijó. Entonces, al desafiar el liderazgo político de Moisés, el grupo 2 expresa su preocupación por el bienestar del futuro del pueblo de Israel. En su opinión, permanecer en el desierto equivale a un suicidio nacional. Aunque el grupo 1 tiene poco en común con el grupo 2, la Torah presenta esta historia como que si solo existiera un grupo bajo el liderazgo de una sola persona. La narración logra esto saltando de un lado a otro, de un grupo a otro. Entonces veamos otro cuadro. De grupo en grupo. En el versículo de este es capítulo 16, pero en el versículo del 1 al 4, ahí vemos la introducción y están representados ambos grupos. Del 5 al 11 se habla del grupo 1, que se queja de los que quieren el sacerdocio. Del grupo del versículo 12 al 15 habla específicamente del grupo 2. Y ahí cita a Datán y Abiram su negativa. Del 16 al 19 habla del grupo 1, la prueba de los incensarios. Del 20 al 22 habla de ambos. La oración de Moisés, que Dios castigue solo a los culpables. Del 23 al 34 habla el grupo 2, que la tierra se traga a Datán y Abiram y a sus seguidores. Y el 25 habla del grupo 1 y el fuego consume a los 250 que seguían los hombres que estaban con Coré. ¿Por qué la Torah emplea ese estilo inusual? O sea, ¿por qué la Torah hace esto? ¿Por qué Dios nos da esa descripción de esa forma? Es evidente que aquí es donde está ese mensaje profundo que nosotros debemos entender las instrucciones de Dios como parte de la santidad y seguir las instrucciones al pie de la letra. Eso es santidad. ¿Cómo nos ayuda a comprender mejor la participación de Coré en cada grupo? ¿Y dónde está Coré? Primero Coré determinamos que a qué grupo pertenece Coré. Es el grupo 1, que exige el sacerdocio. O sea, Coré andaba detrás de el puesto de Aarón. Eso lo vimos en el 6 al 8. Y hace de esto, tomaban los incensarios, Coré y todo su séquito, y mañana ponerlos al fuego. Y ahí está dirigiéndose a Coré. Moisés le dijo en el 8, dice además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. En el versículo 16 leemos que después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito presentaos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos, acercándose a Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón. O sea, es muy claro que ahí Coré es el que figura en esa prueba. Entonces cada uno tomó su incensario
y pusieron en ellos el fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir a toda la asamblea y llevado a toda su gente para que vieran todos qué estaba pasando. Pero al mismo tiempo, está tan involucrado con el grupo 2 que su nombre también aparece primero en la pancarta del frente de su partido. Mishkan, Coré, Datán y Abiram. En la residencia de Coré, Datán y Abiram. Era evidente que Coré era parte de eso, aunque Coré no pertenecía a esas tribus. Pero ahí aparece él. Es como es evidente que él es posiblemente actor intelectual de ambas situaciones o contribuyente de ambos planes. Como sea, Corea aparece, su nombre aparece en los dos grupos. ¿Verdad? Si leemos en el versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, hablad a la asamblea diciéndole, subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel se fueron detrás de él. Y habló a toda la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré y Datán y Abiram, pero Datán y Abiram salieron erguidos en entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeños. Qué tragedia. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me envió para hacer estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia cualquier hombre, entonces Jehová no me ha enviado. Pero si Jehová crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Jehová. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo abrió su boca debajo de ellos y fue y ellos, se abrió el suelo que estaba debajo de ellos, el suelo se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y todo hombre que estaba en su de parte de Coré y de sus pertenencias. Qué terrible, qué tragedia que los hijos, las familias, tuvieron que correr la suerte de este hombre. Es tremendo. La verdad es que es una tristeza tremenda que esto haya pasado. Ellos con todo lo que poseían descendieron al Seol. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros. Coré fue tragado por la tierra, consumido por el fuego. Y la última vez que fue visto fue en el versículo 19. Coré se había reunido con ellos toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión, entonces la gloria de Jehová se mostró en toda la asamblea, junto con los 250 hombres. Pero a partir del 25, Moisés se levanta, fue a Datán y Abiram y los ancianos se fueron tras de él. Parece que solo los 250 hombres fueron consumidos, pero no Coré mismo. Por otro lado,
En el 32, la tierra abrió su boca y se fueron todos ellos y sus familias que estaban de parte de Coré y todas sus pertenencias. Nos informa que Datán y Abiram y todos los hombres de Coré fueron tragados, pero al mismo Coré no lo menciona. ¿Se escapó de último minuto de ambos castigos? Aparentemente no, porque más adelante en el libro de Números, capítulo 26, del 9 al 10, dice que los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram fueron los jefes de la asamblea que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se abrió la boca, los tragó juntamente con Coré. O sea, cuando la tierra abrió su boca, ahí dice, se los tragó juntamente con Coré, mientras el grupo moría al devorar el fuego de los 250 varones que se sirvieran de escarmiento. Eso está en 26 del 9 al 10 de Números. Entonces así fue como Coré murió. Esta parashá es tremenda. Jehová afirma y apoya el liderazgo que había establecido. Uno que escucha y obedece a Dios fielmente, al final Dios lo hará reverdecer su ministerio y va a fructificar. Pero todo lo que Moisés hizo como en defensa, él me llama mucho la atención porque no se defendió él a capa y espada con sus habilidades, sino que puso su rostro a tierra, buscó a Dios y Dios lo dirigió. Me llama mucho la atención porque a esta altura el pobre Moisés daba ganas de agarrar a esta gente o sea, en la carne ya era demasiado. Pero él no tomó esa vía y no usó sus propias fuerzas para resolverlo. Simplemente ejecutó lo que Dios sentenció. Todos nosotros debemos personalmente observar constantemente nuestras propias motivaciones, nuestros esfuerzos espirituales y que estén alineados a lo que la Torá nos da y nos dice. Y esto es lo interesante de esta tragedia de Coré y toda su gente que fue influenciada por él. Todos conspiraron, ese grupo conspiró contra Dios, contra el liderazgo que Dios había dado. Ellos hubieran podido ahorrar todas esas si hubieran puesto atención a los dichos de Dios, a sus instrucciones. Si ellos hubieran puesto atención a sus instrucciones y no brincado a lo que ellos querían hacer, no hubieran pasado esta tragedia. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Shabbat shalom.